Sí me gustaría, vuelvo a repetir, que tengan pues los que puedan sus monitores prendidos, no los alcanzo a ver todos, pero de repente, pues sí, ¿verdad? Estar pendiente de o de perdido unos cuantos para ver si estamos entendiendo. Repito, el que no pueda, no se preocupen, pero si no, si no logramos escuchar, porque muchas veces se pierde la comunicación, se pierde la señal, pues pedir que se repita. ¿Sí? Para que no pierdan el hilo. Así como vimos la clase pasada, fuimos avanzando poquito a poquito y fuimos viendo qué sentido tenían cada una, ¿verdad? De esas figuras jurídicas que estuvimos analizando, lo mismo va a pasar acá, ¿sale? Lo importante es, ojo, distinguir esos elementos del tipo penal, distinguir los elementos del delito y distinguir a qué se refería ese cuerpo del delito, ¿sale? Pero una cosa siempre lleva a otra. ¿Sale? Tendríamos que analizar los elementos del delito, tendríamos que analizar los elementos del tipo penal y son temas que créanme que si se profundizan no los vemos ni siquiera una semana corrida, ¿vale? No nos alcanzaría una hora en toda la semana, pero vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Ya se les había mandado un archivo, me parece, del 327, no sé si también se mandó el del 405 para un análisis, sí, me parece que sí se los envié. Acabo de ver los mensajes. Bueno, checo, o si alguien me puede confirmar, se les envió el archivo del 405, viene junto con el 327, por eso me sería casi imposible no acordarme que no se los haya enviado. Vamos a empezar. Ok, vamos a primero empezar con una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer esa diferencia entre estas tres figuras jurídicas? ¿Por qué creen que sea de suma importancia hacerlo? Las del 327 maestra y las del 405. Perdón, no, las figuras jurídicas de las que vamos a hablar, el tema del día de hoy. Ok. Cuerpo del delito, elementos del tipo penal y los elementos del delito. Si gustan, anótelos, porque sí es un poquito a veces confuso. Estamos hablando cuerpo del delito. ¿Sale? Si gustan colocar únicamente delito para que no se confundan, adelante. ¿Sale? Al decir delito es porque tenemos que analizar los elementos del delito, ¿sale? Y elementos del tipo penal. Antes de mencionar, ¿verdad?, cuáles son cada uno de ellos, lo primero es preguntarnos por qué es importante saberlos diferenciar. ¿Cuál es esa importancia? ¿Tendrá alguna consecuencia si nosotros mencionamos alguno de ellos mal? Si gustan, Maestra, escriban la pregunta. sería para Adelante. sería para saber cuál es el delito y sobre todo también cuál sería la pena. Ok, tenemos una Lucía, ¿verdad? Lucy. Sí, maestra, Lucy. Ok, muy bien, Lucy. ¿Alguien más? En términos del 66, maestra, Adelante, Rocío. también para diferenciar, por ejemplo, cuando queremos saber si tiene una excluyente, es importante en una de ellas diferenciar cuáles son los elementos del tipo penal y no confundirlos con los elementos del delito. Claro, ok. Eugenia. Sí, maestra, en términos del 66, un ejemplo, si nos falta un elemento del tipo penal de la situación en la que estemos inmersa, con que nos falte uno, ya no tenemos el delito en mención. Ese tipo penal ya no se configura.
Bueno, ok, ya tenemos nuestra pregunta, ¿sale? Sí la escuchamos todos, ¿verdad? Porque es importante conocer y diferenciar, ¿sale? Estos conceptos, lo pueden anotar si gustan. ¿Por qué? Bueno, dentro del procedimiento penal acusatorio, ¿sale? Quienes litiguen esta materia, me refiero a todos ustedes, a cualquiera, ¿verdad?, que piense o que ya esté litigando, ¿sí? Es importante que conozcan estos conceptos a detalle, ¿sí? Porque puede ser muy peligroso, demasiado peligroso hacer mención, ¿sí?, de alguno y que esté mal, ¿sale? Que no sepamos diferenciarlos, distinguirlos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si supongamos que, a ver, Lucía, ok, Lucía, ella refiere ante los jueces, un ejemplo, cualquier concepto de estos, ¿sí? Incluso no únicamente ella, quizá como defensa o como ministerio público, incluso hasta el juez, ¿sale? Si ella hiciera mención, por ejemplo, del cuerpo del delito, ¿qué consecuencia tendría hacer mención de esto? Ahorita vamos a ir al análisis, pero ustedes, razonando, pensando, ¿qué consecuencia tendría hacer mención de ello? Vamos a leer un criterio, ¿sale? Anótenlo, también me gustaría que lo anoten, no únicamente leerlo en pantalla. Y ya una vez que lo hayamos leído, ¿sale? Escuchemos, quien me vaya a apoyar con la lectura, que lo haga con la calma, despacito, ¿sí? Y los demás ponemos atención. Y ya con base en eso vamos a dar una respuesta, ¿sale? Ok. El criterio es el 161.350, anótenlo. ¿Sale? 161.350. Permítanme, se coloca en pantalla. Ok. Si alguien puede darle lectura, por favor, que tenga buen vozarrón. Sí, que lea despacito, entendible. Está muy cortito, ¿sale? No vamos a batallar. Luisito, Juan Manuel, Juan Carlos Torres, Viridiana, Martín. Maestra. 66. Adelante, Juan Manuel. Dice registro digital 161.350. Cuerpo del delito. La sentencia que utilice y tenga por acreditado este concepto procesal, en lugar de los elementos del tipo penal, es violatoria de las garantías de exacta aplicación de la ley penal, fundamentación y motivación, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. El análisis de la figura procesal de cuerpo de delito, conforme a los artículos 16 y 19 de la Constitución, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es entendible y debe acreditarse exclusivamente en las resoluciones de órdenes de aprehensión y comparecencia, formal prisión o auto de sujeción a proceso. No así en las sentencias, donde deben examinarse todos los elementos del delito y, consecuentemente, acreditarse todos los elementos del tipo penal. Por tanto, si en la sentencia el juzgador utiliza y tiene por acreditado el concepto cuerpo del delito, en lugar de los elementos del tipo penal descritos en la ley, resulta inconcuso que tal determinación viola las garantías de exacta aplicación de la ley penal, fundamentación y motivación consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Adelante, Joshua. ¿Un Yo quiero dar comentario? yo quiero hacer un comentario sobre la diferenciación entre el tipo penal y el cuerpo del delito. Sí. Tengo un apunte que tengo que es del el profesor Belling,
Dice, de acuerdo con este punto de vista, el cuerpo de delito es un concepto añejo que nació de un siglo antes de la aparición del tipo penal, y Belling nos maneja un cuadro que es el tipo penal y el cuerpo de delito. El tipo penal es un elemento esencial de la definición secuencial del delito como segundo elemento, mientras que el cuerpo de delito es un objeto de comprobación de la existencia de un hecho o de una comisión de una ley reputa como delito. En el tipo penal es una base de todo procedimiento criminal, mientras que en el cuerpo de delito es un medio a través del cual se acredita la materialidad del delito. Entonces aquí podemos distinguir que son dos cuestiones totalmente diferentes. Y el cuerpo de delito en la reforma del 2008 antes se utilizaba, después de la reforma ya se utiliza como un hecho que le señala como delito. Muchas personas mencionan que es lo mismo o que es una singularidad, pero la verdad no, son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Y sería un error si hacemos una mención en audiencia de que vamos a establecer el cuerpo de delito cuando ya no es cuerpo de delito. Un hecho que la ley señala como delito. Ok, ¿podrías darnos un ejemplo, Joshua? A ver, permítame. Un ejemplo sería el tipo penal, pues establece todos los elementos, ¿no? Elementos objetivos, subjetivos y normativos, mientras que el cuerpo de delito es un conjunto de elementos físicos o materiales, principales y accesorios que componen un delito. Podría El decirlo así. ejemplo, pero tomando en cuenta un delito, Joshua. Un Un delito. ejemplo real para que ellos lo comprendan, Ujú, porque no es lo mismo, ujú, escucha, no es lo mismo que nosotros leamos literalidades. Ok, ujú, nosotros podemos leer conceptos. Yo puedo agarrar y preparar un guión, ¿sí? Donde hable puras figuras jurídicas y se va a escuchar bien bonito, bien bonito, bien bonito, y van a decir, ah, al final el ponente pregunta, porque hay muchos expositores que son buenísimos, la verdad, tienen un conocimiento tremendo, enorme, pero ¿saben cuál es para mí un error muy grande? Que no se preocupan porque verdaderamente lo estén comprendiendo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú entiendes de lo que le acabas de leer a tus compañeros? ¿Puedes acomodarlo en un ejemplo, en un delito real para que ellos también lo comprendan? A veces son conceptos bien simples y por- ahorita van a ver, vamos ujú. a ir analizando poquito a poquito. Permítanme a ver, Enrique. Enrique, adelante, un comentario. ¿Qué? Enrique Arechiva, adelante. No veo que no, ¿verdad? Bueno, Bueno, vamos a seguir. Lo ok. importante, Joshua, es que recuerdas, hijo, que hemos mensajeado Ujú, algunas veces y te he dicho que debes tú de tratar de comprenderlas, trasladarlas a las palabras más sencillitas. ujú. Sí, Ujú. Bueno, es lo un que ejemplo vamos a hacer. práctico, ¿no? Sí, vamos a tratar de diferenciarlos porque al final, créeme, te vas a sorprender. Puedes botarte un libro completo y al final se reduce como la Biblia, todo se reduce al amor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir poquito a poquito, ¿sale? ¿Qué es lo que podemos ver de ese criterio? ¿Quién cometió el error? ¿Qué fue lo que dijo en este caso el juzgador? ¿Por qué está mal? Ahora, por ahí, ay, nuestro compañerito Juan Manuel, si escucharon, mencionó esa palabrita inconcuso. ¿Qué significa inconcuso? ¿No? ¿Tenemos teléfonos? Innegable, incuestionable, ¿qué más? Irrefutable, ¿verdad? ¿Te lo buscamos? Que no tiene duda ni contradicción. Ok, perfecto. Bueno, a veces, muchos ya tienen carrera, ¿sí? Todos pasamos por una etapa. Joshua, por ahí me comentaba que creo que acaba de terminar la universidad, ¿sí? Y pues, de cierta manera, siente feo, ¿verdad? Igual que una servidora y que muchos de ustedes casi puedo estar segura porque el nivel académico es muy escueto,
¿sí? Nos enseñan muy poco y lo que nos enseñan muchas veces son como conceptos muy técnicos que no entendemos. Hay palabras que no entendemos. En lugar de que nos detengamos y tratemos de ver el significado, que nos trasladen a casos reales, que vayamos viendo de dónde devienen, por qué evolucionaron, por qué fue este proceso, ¿sí? ¿Por qué se está llegando hoy a la actualidad? ¿Por qué lo debo de decir? ¿Por qué no debo de decirlo? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Se preocupan más por el tratar de a lo mejor apantallarnos como alumnos y no, eso no está bien, ¿sale? Debemos de entenderlo, debemos de trasladarlo al vocabulario, por así decirlo, a lo mejor hasta más sencillo, ¿sí? A manera de que ustedes también lo logren comprender, ¿ok? Hay muchos puntos, ¿sale? No logramos comprenderlos quizás porque pues en la escuela no se nos enseñó, ¿sale? En la universidad no se nos enseñó, ¿sale? Recordemos que el derecho es una ciencia. No solamente se trata de que nosotros aprendamos figuras jurídicas muy bonitas o conceptos que suenen muy bonitos para poder después presumirlo, ¿no? Sino que debemos de llevar o aprender todos esos conceptos, pero analizarlos a fondo, razonarlos, ¿sale? Ese razonamiento lógico que nosotros debemos de hacer fluir, no a través del empirismo tampoco, ¿sale? No, grave error. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar llevando de corbata mucha gente que está confiando en nosotros como defensores, ¿sí? En nuestro conocimiento, que está poniendo su vida, su libertad en nuestras manos. Ok. Ahora, todo esto son tres conceptos diferentes, ¿sale? Y pues cada uno tiene, por así decirlo, vital importancia en todo esto de la teoría penal, ¿sale? Tenemos que ver que todo esto también va a tener pues un 100% de profundidad ya en ese procesalismo, o sea que es muy importante, ¿sí? En el procesalismo nos vamos a dar cuenta, el criterio nos lo está señalando, ¿qué hizo el juzgador? ¿Qué hizo el juez en este caso? Está mencionando cuerpo de delito cuando ya no debe de hacerse mención. Joshua dijo un punto excelente, lo vamos a ir analizando poquito a poquito. De hecho, vamos para allá para que vean cómo se fue surgiendo esa evolución. ¿Sale? Asesores jurídicos, defensas, ministerios públicos, de todo, tanto privados como, ok, no sabemos diferenciar a veces este tipo de conceptos, ¿sale? ¿Por qué? Esto va a ser al final de cuentas, exigible para el juzgador. Ok, vamos a ir avanzando. Tengo una diapositiva, a ver, permítanme. Que vamos a partir de allí. Permítanme tantito. Ok. Ok. Les voy a hablar así brevemente de lo que mencionaba Joshua. ¿Sale? Vamos a irlo viendo así. ¿Sí recuerdan lo que se subió en la liga que se les mandó de la página de mi rinconcito de estudio? ¿Sí lo logramos ver? Vimos que se menciona una fecha de cuando surgió el Código Penal en el estado de Veracruz y que menciona que este fue el que dio pues esa pauta, esa apertura que fueran surgiendo los demás códigos penales en los demás estados. ¿Sí lo vimos? ¿Sí lo leyeron un poquito? Si nosotros nos trasladamos un poquito a la historia, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que pues precisamente en el estado de Veracruz, no sé cuántos de aquí seamos de Veracruz, pero el saber, ¿verdad?, que nuestro estado fue el que fue dando esta apertura, pues créanme que a veces hasta es bonito, no sé si ustedes así lo sientan, pero es muy bonito porque nuestro estado fue el que dio apertura, ¿sí? Ahora, independientemente de, en los demás estados se fue creando, ¿sale? Cada uno de sus códigos, algunos pues no lo tuvieron, pero en su mayoría perdón, sí tuvieron pues sus códigos penales. Ya posteriormente había pues una cuestión ahí de situaciones que pues se fueron saliendo un poquito de control. Esto se fue evolucionando hasta por fin llegar a nuestro Código Nacional. De ahí se creó, perdón, el Código Penal Federal. Posteriormente, pues entonces sí vinieron los demás códigos hasta que al final llegamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale?
Es importante comentarles, en 1857, si gustan anotarlo, en 1857, a ver, déjenme ver ahí quién estaba de presidente, Ignacio Comonfort, en ese tiempo, ¿sí? Ignacio Comonfort, ¿sale? Hablaba de una prisión motivada, ¿sale? Motivada. Ojo, hay que ir anotando y subrayando cada concepto. Ok, ya tenemos 1857. Prisión motivada, en ese tiempo estaba Ignacio Comonfort. Les voy a empezar a hablar de la evolución de ese 19, sale de nuestra constitución, esa evolución. Ok, posteriormente tenemos 1917, ¿sale? También lo anotamos. Aquí nuestra constitución hacía mención del cuerpo del delito. Ojo, aquí ya decía cuerpo del delito. ¿Sale? En este año, quien estaba como presidente era Venustiano Carranza. ¿Sale? Podemos igual anotárselos ya como datos, ¿verdad? Que a lo mejor muchos digan no son necesarios, pero pues sí, sí van a servir en algún momento de algo. ¿Sale? Ok. Tenemos dos, 1857, motivada, ¿sale? 1917, ya menciona cuerpo del delito, ¿sale? Tenemos dos. Ok, después vamos a tener el 1993, ¿sale? Ese no se me olvida, fue cuando yo nací. Ahí estaba Carlos Salinas de Gortari, qué feo. ¿Sale? Ok, ahí tenemos a Gortari. ¿Y qué creen que decía ahí? Ahí ya mencionaba elementos del tipo penal, ¿sale? Elementos del tipo penal. Posteriormente, entonces sí, pasamos a 1999, pero aquí se volvió a hacer mención de ese cuerpo del delito, ¿sale? En ese tiempo, si no mal recuerdo, estaba Ernesto Cedillo, ¿ok? Notémosle por allí igual, Ernesto Cedillo. Y vamos a cerrar con broche de oro con el 2008, ¿sale? Un hecho que la ley señala como delito. Ahora, ya lo anotamos. En ese 2008 ya estaba, hoy creo que Felipe Calderón, sí, ¿verdad? Felipe Calderón. Ok. Vemos, repasamos, vemos la libreta, por favor, no perdamos el hilo. 1857, motivada, prisión motivada, ¿sale? ¿Qué significa? Con señalamientos, con objetos, con circunstancias, todo lo que se puedan imaginar. Era aquí lo único que te pedía era que fuera una cuestión motivada, ¿sale? Ahora, 1917, ya encontramos ese concepto del cuerpo del delito, ¿sale? Aquí no se había definido como tal. Salen, vamos a tratar de, ustedes traten de resumirlo. No se había definido como tal, una forma clara de a qué se refería con ese cuerpo del delito, ¿sale? Y fue donde se empezaron a crear criterios de la corte, ¿sale? Por cada cosa, robos, lesiones, todos los delitos, ¿sale? Se empezó a crear un montón de criterios, ¿sale? Y pues también llegaron a darse esas jurisprudencias. Vamos a analizar precisamente uno, que es permítanme, el 22, si gustan anotarlo, a un costadito de ese de 1917. Vamos a analizarlo. 227-602. Si alguien gusta darle lectura, vamos a colocarlo en pantalla. Permítanme.
Ok, alguien que guste darle lectura. Eugenia, Joshua, Sí. Martín. Yo, maestra, por favor, en Adelante, términos del Eugenia. 66. Auto de Adelante. formal prisión. Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo. Requiere únicamente que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. Ok, nos damos cuenta. Dice, para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras, ¿sí? No pedía algo que, como lo que vemos ahorita, ¿no? Que de perdido se vean los elementos objetivos. Con eso, cualquiera de las 7 figuras jurídicas que estuvimos analizando en la clase pasada, no, ¿verdad? Vemos esa diferencia. Ahora vamos a analizar también el criterio 224, ¿sí? Permítanme, 224, 766. Vamos a colocarlo en pantalla. ¿Y alguien más que guste darle lectura? 224, 766. Permítanme. Ok. ¿Alguien que guste darle lectura? Yo, maestra, en términos del 66. Adelante, adelante. Auto de formal prisión, elementos. Para dictar un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución General de la República exige ciertos elementos de fondo y de forma, encontrándose entre los primeros que los datos arrojados por la averiguación previa sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la responsabilidad penal del sujeto en su comisión, y entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Ok. Si nos damos cuenta, aquí otra vez vuelvo a mencionar, ¿verdad? Ese cuerpo del delito. Es importante que vayan viendo, ¿sale? Esas fechas que se les van mencionando, ¿sale? El concepto que se les pidió que está anotado y posteriormente, pues si gustan, ya lo analizan en casita para ir avanzando más rápido, ¿sale? Ahora bien, ok. Tenemos posteriormente el de 1993, ¿sale? Donde podemos ver que ya menciona los elementos del tipo penal. Aquí, ojo, vamos a anotarle también elementos objetivos, normativos y subjetivos, ¿sale? Anotémoslo. ¿A qué me refiero? En este año, el pedir de verdad que se cumpliera con esos 3 elementos era un estándar muy alto. Recuerdan que en la clase pasada mencionamos de esas 7 figuras jurídicas, al final, si encontrabas una, con eso bastaba para que la persona pudiera ser vinculada, lo recordamos. ¿Y qué decíamos? A eso es a lo que se le conoce como estándar mínimo probatorio. ¿Sale? Bastaba con elementos objetivos, basta con elementos objetivos, incluso hasta se pueden considerar los elementos normativos, ¿sale? Pero cualquier cosa de lo que se analizó la clase pasada, con eso basta. Con eso tengo mi estándar mínimo, con eso puede ser vinculado, ¿sale? Y no tengo que pelear ni legal detención, nada, 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 ¿sale? Ahora, si nos damos cuenta en este 1993, ¿qué pedía? ¿No te está pidiendo los 3 elementos? ¿Elementos de qué? ¿De qué es lo que acabamos de decir? Objetivos, normativos y subjetivos. ¿A esos cómo le conocemos? Ya se mencionó. Elementos tipo penal. Perfecto. Elementos
Ajá, del tipo penal. Ok. Al ser un concepto, perdón, o al pedir un estándar tan alto, ¿sale? Fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Qué sucedió? En 1999 volvieron a mencionar lo que fue el cuerpo del delito, ¿sale? Eso ya se lo anotamos. Ahora, se regresó este concepto, ¿sale? Y ya posteriormente, pues se fueron definiendo más elementos, ¿sale? Pero aquí lo importante, ojo, vuelve a regresar este concepto de cuerpo del delito. Y aquí es donde entra lo que nos decía Joshua. Bueno, antes vamos a leer un criterio para este punto, ¿sale? Se lo vamos a anotar por un ladito, ¿ok? 1999, otra vez, regresa cuerpo del delito y al final le colocamos 166.11. Permítanme. 166, perdón, 621. Sí, 160, perdón, 621. Permítanme. Ok, este es un poquito más largo. ¿Alguien que guste darle lectura? Luis Díaz, ¿nos apoyas? No, En no. términos del 66, maestra, Adelante, adelante. sí, claro que sí. Acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí, sus diferencias. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito solo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso, fase preparatoria para el dictado de la sentencia, el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie. Esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional y el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué prima facie se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación, que solo puede darse en sentencia definitiva, implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta, acción o omisión típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse solo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de la defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia del inculpado debe considerarse inocente. Por tanto, la emisión del auto de término
constitucional en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aún considerada inocente. Y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual solo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Ok, perfecto. Si nos damos cuenta que el criterio hacia grandes rasgos es para que se den cuenta, ¿verdad?, de lo que les mencionaba. Aquí ya únicamente te señala objetivos y normativos. Vemos esa parte que está subrayada, bueno, que está en tonito. Ok. Ahora bien, otro concepto que nosotros pudiéramos analizar con calma, si gustan subrayarlo ahí mismo en la tesis, bueno, donde señala que el cuerpo del delito tiene un carácter presuntivo. Si lo logramos ver, ¿sale? Lo que nos interesa es ver esos elementos objetivos, ¿sí? Normativos. Y la parte de donde nos está señalando, permítame, ¿ok? Por su parte, el estudio relativo, ¿sale? Desde allí a la acreditación del delito. También, si nos damos cuenta, dice sentencia definitiva, esa parte hay que estudiarla, y existió una conducta, acción u omisión típica, antijurídica y culpable, ¿sale? Donde nos está señalando ya lo que es sentencia. Ahora bien, con esta tesis, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que es en 1999, pues nos estaba pidiendo esa cuestión, elementos objetivos y normativos. Si nosotros nos brincamos al 2008, nos vamos a dar cuenta que aquí, a ver, Ángel, adelante. Una preguntota, maestra. La tesis Ángel, aparece el año 2011. Entonces, como que me sonó ujú. un poquito el concepto del cuerpo del delito y que todavía si estuviera manejando en 2011. No sé si estoy incorrecto. Sí, señala el 2011, pero aquí lo importante es ver para establecer esa diferencia, ¿sale? Si tú lo lees un poquito más a profundidad, si checas el primer párrafo donde le dio lectura a ese niño, a ver, déjame, lo vamos a volver a colocar. Ok, nos habla acreditación del cuerpo del delito y delito en sí, sus diferencias. Si entendemos ese concepto, siempre el secreto de las tesis es en esas letras que van a estar en mayúscula, ¿sí? Ahí te está señalando esa diferencia entre el cuerpo del delito. No es porque en sí la esté señalando como que cuerpo del delito, no. ¿Sí? La tesis te está diciendo, te va a dar te va a dar la lectura, por así decirlo, pero en realidad el secreto es esta acreditación del cuerpo del delito y el delito en sí, sus diferencias. ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere lograr esta tesis? Que tú hagas esa diferenciación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y así van a haber varias. Aquí lo Muchas importante es gracias. ver, ok, ¿con qué nos vamos a quedar? Está señalando que hay cuerpo del delito. ¿Qué se pedía en ese momento? ¿Qué se pedía? Elementos objetivos, ¿sí? Normativo. Elementos Normativos. normativos. Ok, perfecto. Ahora, brincamos al 2008. Sale en el apuntito que se pidió que se hiciera. Y nos señala ya en nuestra Constitución, sale hecho que la ley señale como delito. Lo hemos mencionado en todas las clases donde encontramos ese hecho que la ley señale como delito. ¿En qué artículo está? Está antes del 20, después del 18. 19, maestra. Ok, 19. 19. Ok, vamos a ver ese 19. Encuentren esa parte donde señala un hecho que la ley. Términos del 66. Adelante. Es el primer párrafo. Ok. Ok, ¿le Nos puedes dar indica, lectura para que los demás vean? sí, Escuchen, nos perdón, que indica, sí lo señaló. nos indica, artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas y a partir
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se le imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ok, bueno. Si nos damos cuenta, ya aquí en la actualidad, recuerdan lo que hablamos la clase pasada, ¿sale? La cadenita de las 7 figuras jurídicas para nuestro estándar mínimo probatorio. Si nos damos cuenta, ya lo que pide es mínimo, ¿sale? Con que cuente con esos elementos objetivos, esos elementos núcleos, esos nexos causales, esas teorías causalistas, esos verbos rectores, ese fin teleológico, ¿sale? Con eso basta. Ok, vamos a seguir avanzando para no atrasarnos. Ahora sí, vamos a ver la diapositiva que les mandé, que les dije que iba a ser nuestra parte de aguas para la clase. Permítanme. Ok, listo. Si nos damos cuenta, ¿sale? Aquí tenemos esta diapositiva. Puede ser un poquito como confusa, pero es todo lo que tenemos pues prácticamente como anotadita o parte, ¿no? Lo que nos interesa es esto, elementos del tipo penal, cuerpo del delito, ¿sale? En los elementos del tipo penal nos dice que es un estándar necesario para dictar la formal prisión. Sí, eso estaba señalado en 1993. ¿Ok? Pero nos pedía elementos objetivos, nos pedía elementos normativos y nos pedía elementos subjetivos. Repito, eso era un estándar muy alto. ¿Sale? Imagínense pedir ese plazo constitucional de 72 o 144 horas, ¿sale? Y tener que acreditar todos esos elementos. Hoy en día necesitamos, créanme, muchísimo tiempo para poder, bueno, en este caso los ministerios públicos, ¿verdad? Para lograr acreditar cada uno de esos elementos. Ahora imagínense la dificultad que era hacerlo en esas 72 o 144 horas. Un ejemplo, el delito de robo. Si ustedes se trasladan a su delito de robo en sus códigos penales, quiero pensar que lo tienen ubicado rápidamente porque es un delito que frecuentemente se analiza. Nos damos cuenta que existen 5 cosas que se deben de cumplir, ¿sale? Principalmente, ¿qué es lo que debe, en este caso, el Ministerio Público de comprobar? Ok, para nosotros en el estado de Veracruz y en algunos estados no hay uno de estos puntos que sería el 4 que voy a mencionar. Tiene que ser un acto de apoderamiento, ¿sale? Cosa mueble, total o parcialmente, en este caso, ajena, ¿sí? Perdón, ese sería el punto que no todos los estados tienen, ¿sale? Donde nos señala parcial o totalmente. Ok, con ánimo de dominio, uso, lucro y sin el consentimiento de la persona que pueda dar, en este caso, ese consentimiento conforme a la ley, ¿sale? Si nos damos cuenta, todo eso lo tendría que acreditar en ese tiempo. Para nosotros en Veracruz está en el artículo 202. Adelante, Mauricio. Gracias, maestra. En términos del artículo 66, Sí. y es importante mencionar eso, que actualmente en un tema de elementos objetivos es un estándar mínimo actualmente en el sistema acusatorio. ¿Es correcto eso? Sí, sí, hoy actualmente vamos para allá, ¿sale? Ok, si nos damos cuenta del otro lado encontramos un cuadrito, ¿sale? Nos habla cuerpo del delito y nos dice estándar mayormente enfocado para dictar la formal prisión. Esto en 1999, ya lo analizamos. ¿Qué nos pide? Objetivos y normativos. En el pasado era formal prisión.
Hoy en día es vinculación a proceso. Veamos el cuadrito de abajo. Vamos diferenciando, vamos viendo cómo se va llevando una secuencia de ceros y vamos avanzando. ¿Sí? Ok. Hoy en día es hecho que la ley señala como el delito. Ya le dieron lectura, ya volvimos a repetir todo lo que analizamos la clase pasada. Aquí está. ¿Está o no está? Sí, ¿verdad? Ok. Anteriormente, formal prisión. Hoy en día, auto de vinculación a proceso. ¿Sale? Si nos damos cuenta, del otro lado hay una separación. Encontramos la cuestión de la sentencia, el concepto sentencia, perdón. ¿Qué significa? Analicen el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, ¿sale? Es facilísimo, ya nos lo sabemos, yo creo que de memoria, la de la carga de la prueba, ¿sale? Inciso A, fracción quinta. ¿Qué nos dice? Cuando señala la culpabilidad, todo ese concepto, hay que darle lectura. En términos del 66, maestra. Adelante. 20, artículo 20, inciso A, fracción quinta. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Ok, perfecto. Si nos damos cuenta, nos habla de culpabilidad. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí está lineal, vemos delito más plena responsabilidad. Era lo que en clases anteriores también se les comentaba, ¿sale? Esa culpabilidad hace referencia a que tiene que haber un delito y este tiene que estar colmado por todos sus elementos, ¿sale? Aquí ya entra el concepto de elementos del delito, ¿sale? Una cosa son elementos del tipo penal, ya vimos. Ahora vamos a brincar a la cuestión. Cuando hablamos de delito es porque estamos también analizando, ¿sí? Esa conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Vamos bien? Después vemos que hay una línea con puntitos. ¿Sí? ¿Ya la vimos? Ok, esa línea, no sé si gusten, les voy a dictar así rápidamente para que lo logremos como diferenciar un poquito más. Vamos a colocarlo de esta manera. Cuando señala sentencia, ¿sí? Viendo nuestro diapositivo, que cuando señala sentencia, coma, nos referimos al 20, inciso A, fracción quinta. ¿Ya le dieron lectura? Ya que nos dice que debe demostrarse la que culpabilidad, ¿verdad? Ok, entonces, ya que nos señala que debe demostrarse la culpabilidad. Y esta culpabilidad no es otra cosa, ¿ok? Y esta culpabilidad no es otra cosa más que el delito más la plena responsabilidad del sujeto. Vamos a también colocar una lista. Vamos a dividirlo en 3 puntos, ¿sale? Para que nosotros tratemos como de acostumbrar a nuestro cerebro, como verlo como una regla, ¿sale? Como si fuera una regla. Es muy importante. Este punto lo van a estar analizando en los diferentes temas que lleven. Por eso se los comento. Lo podemos anotar hasta de otro color, en letras grandotas, mayúsculas. Vamos a anotarlo de la siguiente manera como regla. 1. Culpabilidad es el delito más responsabilidad plena. ¿Ok? La culpabilidad es el delito más plena responsabilidad. O responsabilidad plena. ¿Ok? Ok. Delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora sí, esa línea que les decía. Punto número 3.
deben ser sobre la base de los elementos del tipo penal. ¿Ya? Listo. Ok, ¿cómo nos quedó? Si se dan cuenta, es lo mismo que dice la diapositiva. Es lo mismo que dice la diapositiva, nada más que es como para poderlo comprender más. No es lo mismo a veces tratar de explicar pues sí, una línea del tiempo, un cuadro sinóptico, lo que se les venga a la mente, un mapa mental incluso, porque aunque nos dicen, no, analízalo en forma de reloj o como van las manecillas de reloj, no, muchas veces no los comprendemos, por eso se los trato de manejar también como un concepto. Ok, ahora bien, si nos damos cuenta, aquí vamos a analizar, nos dice, sobre la base del tipo penal. ¿Y cuál es la base del tipo penal? ¿Sale? Nos dice elementos del tipo penal. Vamos a relacionarlo, lo que les comentaba, 405, fracción primera, tipicidad. ¿Sale? ¿Por qué allí? ¿Se acuerdan que esto menciona, la fracción primera menciona 5 rubros? ¿Sí? La tipicidad es mi fracción, por así decirlo, ¿sale? Atipicidad, que es mi fracción. ¿Qué señala como primer rubro? Bueno, me señala esa ausencia de voluntad y de conducta. 2, aquí en este es donde me quiero posicionar, falta de alguno de los elementos del tipo penal, ¿sí? 3, nos señala consentimiento de la víctima que recaiga sobre un bien jurídico disponible y después nos vienen los errores de tipo tanto vencible como invencible. ¿Cierto o no? Ok, si nos damos cuenta posteriormente tenemos la fracción segunda en las causas de justificación de la misma manera. Ok, lo vamos a comentar así de manera lineal, pero vamos a regresar a la tipicidad, ¿sale? A tipicidad. Ok, primero, causas de justificación. Ah, mire, ya lo tenemos en pantalla. Ok, consentimiento presunto, legítima defensa, estado de necesidad, en este caso justificante, aguas, justificante, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber. Todo esto lo vamos a ir analizando. Ya no me dijeron si sí les mandé el archivo. Si no se los mandé, por favor, recuérdenmelo. Ya los que están ya en clasecitas, no se preocupen, es el mismo que ya tienen. Pero de los alumnos nuevos sí me gustaría que me mandaran un mensajito de perdido privado, si no quieren saturar el chat, para podérselos enviar, ¿sale? Y analizarlo detalladamente en una próxima clase. Ok, posteriormente tenemos nuestra fracción tercera, las causas de inculpabilidad que nos señala, ok, pues nos señala pues esa error de prohibición, ¿sale? Ojo también, no es error de tipo, es error de prohibición. Tenemos también ese estado de necesidad disculpante o exculpante, como lo van a encontrar en diversos criterios de la Corte. Tenemos también la inimputabilidad y pues la inexigibilidad de otra conducta. Esos son 14. Todos ellos, si ustedes no encuentran ninguno, ¿verdad? Que en este caso beneficie o que esté allí, entonces tenemos el delito. Si encontramos alguno de esos 14, no hay delito. Esa persona no puede ir sentenciada. Si vemos en nuestra diapositiva, hay una parte que señala, sí, 406. ¿Por qué el 406? Ok, si checan la diapositiva, nos dice, penúltimo párrafo, ¿alguien le puede dar lectura a ese 406? Adelante del 405. En Ya me le términos dan del vuelta. 66, Adelante. la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo según se trate de alguna forma de autoría o de participación y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Esa es la conducta típica. Perfecto, Eugenia. Si nos damos cuenta que nos señala, hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente. ¿Sí? Para sentencia nos está pidiendo que se colme con todos. Si ustedes encuentran cualquiera del 405 de los que están señalados en cada una de sus fracciones en esos 14 rubros diferentes, ya no hay delito, ¿sale? Ojo también, tienen que irlo viendo así como está.
porque va a ser como un filtro para ustedes. Primero analizo esa cuestión de la tipicidad, veo si no hay una causa de justificación y por último veo si no hay una causa de inculpabilidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya nos confundimos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Es que luego no los veo todos en pantalla. Sí me gustaría que dijeran, sí, ya me confundí o no, vaya más lento. De estos No, está temas no muy se claro, me preocupen, los salté vamos unos a puntos. analizar. Los vamos a analizar, vamos a ir viendo cada uno de esos rubros, ¿sale? Si se dan cuenta, desde que empezamos las clases, cada tema nos está llevando uno tras otro, uno tras otro. Este nos está trasladando a que analicemos forzosamente, sí, ese 405. Y pues si ustedes así lo consideran, bueno, nuestra próxima clase, ese va a ser nuestro tema de análisis, ¿sale? Ahora bien, ya hasta aquí creo que tenemos claro, el 405 me está mencionando cuando no puede haber un delito, ¿sale? Checo, tengo 14 posibilidades de que no se dé el delito y en el 406 nos dice, tienes que, ahora sí que colmar todos los elementos, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora bien, esos elementos ya no nos va a dar tiempo porque son las 10:25, pero vamos a anotar unos criterios que de igual manera les va a servir de análisis, ¿sale? Y vamos a anotar, ok, elementos normativos jurídicos. Vamos a agregar un registro digital, el 2014-636. Disculpe, maestra, ¿lo puede repetir? Ajá, 2014. Ajá. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? 2014-636. Ok, elementos normativos jurídicos, ¿sí? Ahí les va a mencionar, ustedes van a leer la tesis y va a decir, va a haber una separación, así como lo hicimos ahorita que fuimos identificando las palabras claves, ahí les va a mencionar un ejemplo de cuando hay un elemento, en este caso, perdón, normativo jurídico. ¿Sale? Recordemos que los elementos normativos pueden ser de carácter jurídico o cultural. ¿Sale? Esta tesis les va a dar un ejemplo de ese elemento normativo jurídico, ¿sale? También allí mismo, otro ejemplo, anótenle el 2021, 21, 9. Ok, 2021, 219, así más rápido. 2021, 219. Ok, vamos a ver también un elemento normativo, en este caso ahora cultural, ¿sale? Vamos a colocar la tesis 2022 424. Ok, 2022 424. Ok, vamos a colocar también elementos subjetivos específicos. ¿Sí? Vamos a colocar el número de tesis, el registro digital 175 436. ¿Sí? Ok, ahorita les voy a explicar. Elementos objetivos, lo apartamos un poquito, dejamos un renglón o lo ponemos un poquito retirado, ¿sale? Elementos objetivos. Vamos a checar el número de registro 2023-866. ¿Listo? Ok. 2023-866, todo lo anotamos. Perfecto. Ahora, elementos subjetivos. Apártenlo también. Ojo, no lo vayan a querer juntar con el primero que se les dictó subjetivo, no. Ahorita les explico. Elementos subjetivos le van a colocar a un costado elementos subjetivos genéricos y van a colocar el registro digital 27869. Este criterio está muy bonito, ¿eh? Analícenlo con calma. Elementos subjetivos genéricos.
Ahora, Perdone, maestra, No me 278, ¿qué más? perdón, en el de genéricos, 278.69. Disculpe, maestra, no nos falta un dígito, nada más son 5. 200.7869. 7869 al final. ¿Sí? ¿Ya lo anotamos? Ok, aquí ya para terminar, ¿por qué les comentaba que separaran del subjetivo específico? Bueno, cuando lleguemos al análisis de los elementos, en este caso, del tipo penal, nos vamos a dar cuenta de cómo, ¿verdad? Cada uno, pues también tiene un porqué y tiene una profundidad. ¿Por qué? Ok. En los elementos objetivos, así a grandes rasgos, recuerden que es todo aquello que vamos a percibir a través de nuestros sentidos. ¿Sale? Todo lo que podamos ver, todo aquello que se pueda relacionar en este caso con un verbo rector. ¿Sí? Robar, matar. Hay algunas cuestiones que no se pueden conjugar, ¿sí? Por ejemplo, el estupro, no podemos decir yo estupro, tú estupras, no, ¿verdad? Pero vienen descritas en el tipo penal, en nuestra norma. ¿Vamos bien? Esos son nuestros elementos objetivos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los normativos, si se dan cuenta, estos pueden ser de carácter jurídico o cultural, ¿sí? Jurídico, pues puede mencionar que la persona a lo mejor menciona que, a ver, permíteme un concepto. A ver, permítanme, tenía aquí la tesis ya uy, descargada. Por ejemplo, a ver, permítanme, tenencia. ¿Sale? Son palabras que se pueden utilizar, ok, tenencia. O por ejemplo, cuando habla de cuestión cultural, muchas veces en los diferentes estados van a haber cuestiones que no son lo mismo, palabras que no significan lo mismo en sus otros estados. Entonces, cuando se da esta situación, debemos de analizarlo, ¿sí? Debemos de analizar, llegar, ¿cómo les puedo explicar? A profundidad, un análisis, llevar un análisis a profundidad de esa cuestión. Por ejemplo, hay unas cuestiones, hay una tesis que está muy bonita, parece que fue una de las que le dicté, si no se las voy a enviar ahorita terminando la clase, que refiere al franelero, ¿sale? También tenemos dentro de estos normativos lo que les comentaba, que los separáramos subjetivos específicos. ¿Por qué? Porque va a haber delitos que te van a pedir una cuestión específica, ¿sí? Por ejemplo, vemos el homicidio normal, ¿sale? No te menciona algo que pueda cambiar, pero cuando hablas de un feminicidio, ¿a quién tiene que ser específicamente esa cuestión? ¿A quién privas de la vida? ¿A Entonces, Una por mujer. género. una mujer, ¿verdad? Cuando hablamos también de, en este caso, de la retención, por ejemplo, de los menores, ¿sí? Menciona que en nuestro tipo penal, para nosotros en el estado de Veracruz, menciona una situación que dice que cuando el otro cónyuge, ¿verdad? No deje, en este caso, ver a la otra persona, también tenemos un ejemplo. Todo esto lo vamos a ir analizando a profundidad porque sí es importante ir analizando cada artículo. Todos los estados son diferentes, necesitamos ir leyendo. Por ejemplo, Juan Manuel menciona ese delito en su estado, Mauricio va a leer ese delito en su estado, Rocío, Viridiana, etcétera, etcétera. Sale todo esto, lo vamos a ver cuando lleguemos a esa profundidad. Ahora, por cuanto a los elementos, estos subjetivos específicos están dentro de los normativos, ojo, no los confundamos. Los otros son subjetivos genéricos. Cuando hablamos de subjetivos genéricos nos referimos a ese dolo, esa culpa. Ya lo vimos también en otras clases. En nuestros códigos penales, en los primeros artículos, encontramos un artículo donde hace mención de este dolo y esta culpa. ¿Sale?
Ok, todo eso lo vamos a analizar para que en la próxima clase llevemos un análisis más profundo de lo que les estoy mencionando, ¿sale? Por el momento nos quedamos con esas tesis. Por favor, léanlas porque las clases no nos dan, ¿sí? Es importante que veamos el por qué, veamos, analicemos y ya tengamos unos ejemplos de estos elementos que les estoy mencionando, ¿sale? De estos elementos objetivos, subjetivos, normativos y dentro de cada uno los que conlleve, ¿sale? Nos vemos en una próxima clase. Que pasen una bonita noche, abogados. Muchas Gracias, gracias. maestra. Buen provecho. Nos Bye, vemos. bye. Gracias. Gusto en verlos. Gracias.